Gaur, zenbait laguntza programa onartu ditu, talka planaren esparruan kokatu ditugunak. Hain zuzen ere, COVID-19aren ondoriozko ekonomia eta enplegu krisiaren inpaktuari erantzuteko taiutuak izan direnak. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy varios programas de ayuda en el marco del plan de choque para responder al impacto de la crisis económica y el empleo derivada del COVID-19. Baimena eman dugu 3,2 milioi euroko gastua gehiagoko gastua egiteko gizarte ekonomiako enpresei laguntzeko. Gure helburua da, hain zuzen ere, honako hauei bide ematea proiektu honekin. Kooperatiba berrien ekintzailetza, haren lurralde sustapen planifikatua, dagoeneko badauden eta zailtasunak jasaten ari diren enpresak finkatzea, eta aholkularitza tekniko berezia eskaintzea krisi ekonomikoa gainditzeko. Programa hau sendotu eta COVID-19aren ondoriozko krisi ekonomikoaren egoerara egokitu dugu. Dagoeneko gobernuaren laguntzak jasotzen dituzten eta krisi honen eraginpean dauden gizarte ekonomiako enpresek kapital diru laguntzak jasoko dituzte finantza egitura sendotzeko. Horrez gainera, krisi honen espezifikotasunei buruzko aholkularitza bereziko 2 ildo berri sartu ditugu programa honetan. Gizarte ekonomiako enpresei lehia egoera hobetzeko diagnostiko espezializatuak prestatzen lagundu nahi diegu. Krisi uneetan, aukera egoerak ere sortu egiten dira, besteak beste. Programa honek zailtasunak bizi dituzten enpresak sozietate kooperatibo bilakatu nahi ahal izateko laguntza ildo bat jaso du. Hemos autorizado el gasto de 3,2 millones de euros adicionales a los ya previstos para ayudar a las empresas del ámbito de la economía social y nuestro objetivo con ellos consiste en favorecer, entre otras líneas, el emprendimiento de nuevas cooperativas, su promoción territorial planificada, consolidar las empresas que ya existen y están atravesando momentos de dificultades y ofrecer asistencia técnica específica para superar la crisis económica. Hemos reforzado con este programa y adaptado a la situación de crisis económica derivada de la COVID-19. Las empresas del ámbito de la economía social que ya reciben ayudas del Gobierno y que se están viendo afectadas por esta crisis recibirán por ello nuevas subvenciones de capital con el objeto de poder refortalecer su estructura financiera. Además, hemos incorporado 2 nuevas líneas de asesoramiento específico sobre las especificidades de esta crisis. Queremos ayudar con ello a las empresas de la economía social a elaborar diagnósticos especializados para mejorar la situación competitiva. En los momentos de crisis surgen también situaciones de oportunidad. Y este programa incluye una línea de apoyo para que las empresas en dificultades puedan convertirse en sociedades cooperativas. Bigarrenik eta honen ondoan, beste 3,2 milioi euroko gastua onetsi dugu, euskal enpresetan prestakuntza ekintza estrategikoak finantzatzeko. Gure helburua da, programa honekin, langileen eskumenak eta kualifikazioak hobetzea. Enpresaren proiektuaren lotura dauden prestakuntza ekintza estrategikoak abian jartzea nahi dugu. COVID-19aren ondorioz, prestakuntza programen epea luzatzea erabaki dugu. Datorren urteko ekainaren 30 arte programatu ahal izango dira. 250 prestakuntza programa inguru abian jartzea espero dugu programa honen baitan. Garrantzitsua da, beste alde batetik, langileak eta enpresak errealitate berrietara egokitzea. Horretarako, garrantzitsua da, ekoizpen prozesuen aldaketetan langileek lanbide gaikuntzari eustea. En segundo lugar, hemos aprobado también un gasto de 3,2 millones de euros para financiar acciones formativas estratégicas en las empresas vascas. Nuestro objetivo con este programa consiste en mejorar las competencias y las cualificaciones de las y los trabajadores. Queremos que las empresas pongan en marcha acciones formativas de carácter estratégico vinculadas al proyecto de la empresa.
Como consecuencia de la COVID-19 hemos decidido ampliar el plazo de los programas de formación, de manera que se podrán programar hasta el 30 de junio del año que viene. Esperamos que se pongan en marcha aproximadamente unos 250 programas de formación en el ámbito protegido amparado por este programa. Es importante la adaptación de las personas trabajadoras y de las empresas a las nuevas realidades. Para ello es fundamental el mantenimiento de la capacitación profesional de las personas trabajadoras en supuestos de cambios y mutaciones de los procesos productivos. Hirugarrenik, onartu egin ditugu baita ere, etxebizitzarekin zerikusia duten beste 4 programa. Eta guztira 4 programa hauek osatzen dute 76 milioi euroko pakete bat. Besteak beste, COVID-19 krisialdian txarren pasatzen ari direnei laguntzeko planak ditugu. Gaztelagun programa, lehenik eta behin. Gazteentzako laguntzak bideratzekoa, merkatu librean etxebizitzaren alokairua ordaintzeko. Hemen 19,3 milioi euro onetsi ditugu. Bigarrenez, errentamendu babesturako laguntza programa. Programa honetan 12 milioi euroko gastua baimendu dugu. Hirugarrenez, kredituak ordaintzeko laguntza programa. Alokairu babestuko etxebizitzak eta etxebizitza hutsaren irisgarritasuna hobetzeko edo ura mobilizatzeko birgaitzak sustatzen dituztenak. Arlo honetan edo programa honetan 12 milioi euro onetsi ditugu. Eta azkenez, egoitza eraikinen eta etxebizitzen birgaitzea sustatzeko programa. Programa honek egiturako, irisgarritasuneko eta efizientzia energetikoko hobekuntzarako neurriak aurreikusten ditu. Osotara, 20,4 milioi euro dira diru laguntzetan eta kopuru horren bidez aurreikusten dugu 400 milioi euro baino gehiago mobilizatuko ditugula inbertsio pribatuetan eraikuntza sektoreko enpresa berezietan. En tercer lugar, hemos dado luz verde a 4 programas relacionados con la vivienda que suman en total un monto de 66 millones de euros. Entre ellos incluimos planes de apoyo a quienes peor lo están pasando con la crisis de la COVID-19. Entre estos programas se relacionan los siguientes. Programa Gaztelagun, de ayuda a personas jóvenes para el pago de alquiler de vivienda en el mercado libre. Para este programa hemos aprobado una dotación de 19,3 millones de euros. Programa de apoyo al arrendamiento protegido. Hemos autorizado el gasto de 12 millones de euros para financiar este programa. En tercer lugar, un programa de apoyo al pago de créditos para quienes promuevan viviendas de alquiler protegido y rehabilitaciones para mejorar la accesibilidad o movilizar vivienda deshabitada. Este programa va a estar financiado con 12 millones de euros que han sido habilitados. Y en cuarto lugar, el programa para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas para mejoras estructurales de accesibilidad y de eficiencia energética. Son en total 20,4 millones de euros para financiar este último programa en subvenciones, con los que estimamos que movilizaremos más de 400 millones de euros en inversiones privadas de empresas del sector de la construcción. Gaur, horrez gainera, Gobernu Kontseiluak baimena eman du baita ere, sailan 2 lokal erosteko Lanbideren egungo bulegoa handitu eta hobetzeko helburuarekin. Lanbidek sailan duen bulegoak 32.000 personari ematen die zerbitzua, eta bertan 2.428 persona daude enplegu eskatzaile gisa erregistratuta. Lokal berriek 354 metro kuadro dituzte eta Jose Etxezarraga kalean kokatuta daude. Erosketa horren bidez, irisgarritasuna eta zerbitzua hobetu ahal izango dira. Lanbideren bulego berria 15 eta 18 hil bitartean eraginkor egongo da. Además, hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado la compra de 2 locales en Zalla para ampliar y mejorar la actual oficina de Lanbide en esta localidad. La oficina de Lanbide en Zalla da servicio a aproximadamente 32.000 personas en una comarca en la que hay 2.428 personas registradas como demandantes de empleo.
Los nuevos locales disponen de 354 metros cuadrados y están situados en la calle José Echezárraga. Esta adquisición permitirá mejorar la accesibilidad y la calidad del servicio que se presta por Lanbide en este municipio. Prevemos que la nueva oficina de Lanbide estará operativa en un plazo comprendido entre los 15 y los 18 meses. Beste alde, Gobernu Kontseiluak baimena eman du Nafarroako Foru Erkidegoarekin lankidetza hitzarmena luzatzeko EITB-ren zerbitzuak Nafarroan ere zabaltzeko. Hala, beste 4 urtez berrituko dugu 2016. Urtean sinatutako aurreko akordioa. Horrez gainera, 2,2 milioi euro onetsi ditugu ikus-entzunezko ekoizpena sustatzeko. 4 modalitateko laguntzen dira deialdi honetan. Espero dugu horren bidez, Made in Euskadi ikus-entzunezko 24 proiektu bultzatzea. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado en la jornada de hoy la prórroga del convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para la difusión de los servicios de EITB también en la comunidad foral. Renovamos así por otros 4 años el anterior acuerdo que, como se recordará, fue suscrito el año 2016. Además, hemos aprobado una dotación de 2,2 millones de euros para impulsar la producción audiovisual. Es una convocatoria de ayudas en 4 modalidades con la que esperamos apoyar 24 proyectos audiovisuales que serán Made in Euskadi. Azkenik, Gobernu Kontseiluak baimena eman du 1,5 milioi euroko programarako kirol taldeek, kirol elkarteek eta nortasun juridikoa duten erakundeek goi mailako kirol lehiaketetan parte hartu ahal izateko. Deialdiak honako hauek jaso ditu. Nazioarteko, eremuko eta izaerako kirol proba ofizialetan parte hartzeko bultzatzeko laguntza ildoa alde batetik eta bestetik emakumeen estatuko ligetan parte hartzea sustatzeko beste linea bat. Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado un programa dotado con medio millón de euros para que los clubes deportivos, las agrupaciones deportivas y entidades con personalidad jurídica puedan participar en competiciones deportivas de alto nivel. Esta convocatoria incluye, por una parte, una línea de ayudas para apoyar la participación en pruebas deportivas oficiales de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta y, por otra, impulsar la participación en ligas estatales de mujeres. Beste alde batetik, Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretako sailburuak hitz egingo du orain, hitzarmenaren zehentasunak emateko. Hain zuzen ere, hitzarmena gaur baimendu du Gobernu Kontseiluak Gestamp North Europe Services enpresarekin, bikaintasun zentroa ibilgailu elektrikoa fabrikatzeko teknologiei eta 4.0 fabrikazio malguari buruzko ikerketan abian jartzeko. Honi guztiari buruz hitz egiteko, etorri da sailburua gaur gurekin eta berari emango diot hitza. Eskerrik asko sailburu eta egunon guztioi. Aipatzen zen bezala, gaurko Gobernu Kontseiluan Gestamp enpresarekin sinatuko dugun hitzarmena onartu da. Hitzarmenaren helburua batez ere da ibilgailu elektrikoen fabrikazio teknologiak ikertuko diren zentro bat, bikaintasun zentro bat garatzea eta aurrera eraman ahal izatea. Baina ikerketa laborategia izateaz gain, 4.0 fabrika malgua eredu bezala hartuta, garatuko da zentro hori eta bertako fabrikazioa. Une honetan, automozio sektoreak dituen erronka globalei erantzuteko izango da zentroa eta auto elektrikoaren etorkizuna nondikan nora izango den baita ere erdigunean izango dugu zentro honetan eta beraz Euskadin bertan. Amorebietan kokatuko da zentroa eta 17 milioi eurotako inbertsioa eginez hasiko da bere ibilbidea. Bertan, Jaurlaritzak jarri duen baldintza eta oinarria oso argia da. Zentro honen erabilera izango da batez ere bideratuta bertako Euskadiko enpresa guztiei. Eta Gestamp enpresak traktore lana egingo du enpresa horiei batez ere teknologia berri guzti hauek helarazteko.
eta egin behar den ikerketa baita ere bertako zentroekin ere garatu ahal izango da. Autogintza dakaizuenez, automozio sektorea une bereziki zailak bizitzen ari da momentu honetan, eta beste herrialdeetan oso ondo dakigunez, aposto sendoak egiten ari dira, eta gure kasuan horrelako irtenbideak bilatzeko eta enpresa traktorea izanik Gestamp baita ere ekimen horrelakoa martxan jartzea pentsatu da. Krisia dela eta ekimen hau ez da atzeratu, baizik eta justu kontrakoa esango nuke, Gestamp enpresaren helburua izan da aurreratu ahal izatea eta baldintza onenetan etorkizunari erantzutea. Comentaba que el objetivo del convenio que se ha aprobado hoy en el seno del Consejo de Gobierno es crear en Euskadi el primer centro de excelencia en investigación sobre tecnologías de fabricación del vehículo eléctrico y sobre la fábrica flexible 4.0. ¿Por qué se pone en marcha esta iniciativa y con qué objetivo? Pues se llega a este acuerdo a través de una propuesta inicial realizada por la propia empresa Gestamp, con el objetivo de responder a los desafíos más importantes a los que se enfrenta en este momento el sector de la automoción, en concreto el sector eléctrico, es decir, la automoción dedicada a la parte eléctrica. Un reto que así se había detectado previo a la crisis de la COVID-19 y que en un escenario tan complicado como el actual, en lugar de verse retrasado, se ha adelantado un poco, se ha acelerado. Es decir, existe un interés por parte de la empresa y por parte del Gobierno por acompañarle en introducir este nuevo tipo de tecnologías y ubicarnos en una posición ventajosa para desarrollar el vehículo eléctrico también desde Euskadi. Se trata de un espacio de investigación industrial que traerá un cambio de paradigma en todo lo que es el proceso de fabricación avanzada. Un concepto revolucionario, un concepto novedoso de una fábrica flexible con todo tipo de tecnologías de digitalización que después van a poder ser escalables e implantables en cualquier proceso productivo dedicado a la automoción. Asimismo, se van a investigar todo tipo de tendencias relacionadas con cambios estructurales que se van a producir en los automóviles en la modificación o en la transición de un vehículo de combustión hacia un vehículo eléctrico. Son aspectos, sobre todo, centrados, por ejemplo, en reducciones de peso, utilización de nuevos materiales que nos lleven a reducir emisiones de CO2 para mitigar ese efecto sobre el cambio climático. Por tanto, se van a introducir nuevas tecnologías, además de digitales, las asociadas a las estructuras, a nuevos materiales y, en definitiva, a mejorar la estructura de los vehículos que van a ser eléctricos en el futuro. Se trata de una iniciativa que supera el interés de la propia empresa Gestamp y el objetivo de que el Gobierno entre a participar en este proyecto a través de un convenio es que ejerza de tractor de todas las empresas vascas de automoción y que además colabore en su investigación con los centros tecnológicos, con las universidades y con todo tipo de agentes investigadores que se encuentren también en Euskadi. Nuestra apuesta por la infraestructura se enmarca, por tanto, en el impulso de la I+D de forma directa, porque después redunda en el desarrollo empresarial. Y la situación complicada que atraviesa el sector requiere de apuestas importantes, de apuestas por una movilidad sostenible, por una movilidad diferente y que requiere adecuar urgentemente tanto las estructuras de fabricación como las estructuras de las empresas de futuro. Creemos que es una fórmula muy adecuada que, a través del liderazgo de una empresa privada, pone en marcha todo lo que es el sector de la automoción y además obtiene la colaboración, la ayuda de un gobierno como el Gobierno vasco y que hace que todo el sector de automoción, toda la empresa de automoción de Euskadi pueda absorber ese conocimiento desarrollado en esa unidad de I+D de una forma muchísimo más rápida. Creemos que Euskadi debe aprovechar estas oportunidades en las que ya trabajan otros países y que un centro de investigación en excelencia en el vehículo eléctrico puede ser una forma de comenzar una transición y un trabajo que, desde luego, no podemos abandonar, sino todo lo contrario, hay que impulsar.
Queremos garantizar sobre todo eso, la transferencia rápida de la tecnología que se desarrolla en este centro hacia el sector productivo. Eso, vamos a decir, es la máxima diferencia de este centro de excelencia. Queremos ponernos a la par que países punteros y tratando de resolver necesidades que tienen los fabricantes de automóviles, los denominados OEMs, de los cuales tenemos a Mercedes en Euskadi, pero al mismo tiempo involucrando a toda la cadena de suministro del sector de automoción. Beraz, eta bukatzeko, automozioari laguntzeko jaurlaritzatikan ekimen desberdinak jartzen ditugu eta esango genuke bi modutan ari gerala. Alde batetikan, autoen salmentak sustatuz, Renove planaren bitartez, hori bide bata, baina baita ere ditugu epe labur eta ertainera egin beharreko lanak eta horretarako horrelako ekimena, gaur sinatzen dugun o sinatuko den hitzarmen hau bezalakoak, non jartzen ditugu adibide berriak, ikerketa berriak eta apostu berriak. Gogoratuko duzue, baita ere aurreko astean aipatu zala beste apostu sendo bat, hidrogenoaren aldekoa, beraz, ikerketa horiek martxan jarri behar dira, gero gauzatu ahal izateko industria mailan, eta epe luzera noski hor egon behar dugu ikerketa tresna guztiekin, gure fabrikazio tresna guztiekin, industria honi, automozio industria honei, bultzada emana ahal izateko behar den neurrian. Baina ezin dugu utzi bakarrikan neurri batean edo bestean. Guztiak aldi berean jarri behar ditugu eta guztietan apostua egin behar dugu. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, zure informazioagatik. Eta ondoren, Nekane Murga osasun sailburuari emango diot hitza, osasun egoeraren inguruko azken datuak eman ditzan. Sailburua. Eskerrik asko, sailburu, eguerdion guztioi. En primer lugar, vamos, como es habitual, con los datos en torno al COVID-19 actualizados hasta el día de ayer, 22 de junio. Una jornada en la que se hicieron 3.329 pruebas, 2.899 fueron PCRs y 430 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 8. Por territorios, 1 en Áraba, 3 en Vizcaya y 4 en Guipúzcoa. Por otra parte, se registró un nuevo fallecimiento en una persona con PCR positiva en los últimos 60 días. En las UCIs de los hospitales, por su parte, siguen hospitalizadas 10 personas que son o han sido COVID en algún momento desde el inicio de la pandemia. Estos son los principales datos del primer lunes fuera del estado de alarma. Y en estos primeros pasos de nuestro retorno a lo que conocemos como nueva normalidad, quiero destacar por encima de todo la madurez demostrada por la sociedad vasca. Podemos estar satisfechos porque en general el comportamiento de la ciudadanía de Euskadi ha estado guiado por la prudencia y la sensatez. Siempre hay excepciones, pero creo que la inmensa mayoría ha interiorizado que estamos ante un reto colectivo en el que nadie puede eludir su responsabilidad, porque lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias para nuestra salud, pero también para la de los demás. Heldutasunez jokatu du euskal gizarteak. Barneratuz COVID denon arazoa dela, eta beraz guztion erronka eta ardura. Orain ez desaguna ahaztu. Ahora es cuestión de tener presente cada día que el virus sigue aquí y por eso hay que disfrutar del verano pero sin relajar las simples pero eficaces medidas de prevención, la distancia interpersonal, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. 3 sencillas pautas que son la mejor y a día de hoy única vacuna. Para no revivir los meses que hemos dejado atrás, debemos recordarlas y no debemos olvidar el sufrimiento que han y están causando. Gaur egun txerto bakarra dago, prebentzio neurriak. Hau da, pertsonen arteko distantzia gorde, maskara erabili eta eskuak sarri garbitu. Este verano, además de protegernos frente al COVID, también debemos seguir protegiéndonos como cada año del sol y del calor. En esta época hay que tener cuidado especial a la hora de proteger la piel, ya que la radiación ultravioleta es mayor. Quiero recordar
que en el periodo 2001-2015, que son los últimos datos registrados en el cáncer de Euskadi, la incidencia del melanoma en la piel había aumentado en un 2,5% en hombres y en un 1,8% en mujeres. Por todo ello, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan la importancia de tomar medidas y precauciones para evitar la exposición en las horas centrales del día y usar crema protectora adecuada. Además de una mayor radiación solar, en estos meses de verano probablemente habrá días de altas temperaturas que pueden tener también efectos negativos sobre nuestra salud. Para evitarlo, se ha elaborado el Plan de Actuaciones Preventivas. Dicho plan recoge las precauciones a adoptar, como son el consumo de líquidos, ensaladas y fruta en mayor cantidad, cerrar ventanas y bajar persianas en las que pueda dar el sol, ventilar en los momentos de menos calor y, por supuesto, evitar realizar esfuerzos físicos. Y también, en los días de más calor, debemos cuidar de las personas más frágiles, en especial de bebés y de las personas mayores o las que puedan estar enfermas. Y nunca, bajo ningún concepto, debe alguien quedarse en un vehículo estacionado y cerrado. Uda honetan, covidetik babesteaz gain, eguzkitik eta berotik babesten jarraitu behar dugu. Hilabete hauetan, arreta berezia jarri behar da larrua sala zaintzeko orduan. Eta bero handieneko uneetan, ura edan eta behar diren neurriak hartu. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, sailburu, zure informazioagatik, eta, bueno, orain zuen txanda da, galderarek egin nahi baduzue. A preguntar a la consejera Tapia, el proyecto de Gestamp, exactamente dónde se va a ubicar, si va a ser en Boroa o dónde va a ser exactamente, cuándo se va a poner en marcha y cuántos empleos, si es que va a generar empleos, cuántos se van a generar. Bueno, el lugar físico sí va a ser Boroa cuando la siguiente unidad de la AIC esté en marcha. Entre tanto, va a tener un lugar alternativo porque se pretende poner en funcionamiento a la mayor brevedad. El objetivo es que en temas de vehículo eléctrico hay que coger la delantera, hay que estar preparado cuanto antes y además de todo el tema de baterías que ya se está desarrollando en otros lugares, todo lo relacionado con nuevas estructuras, el aligeramiento del peso en vehículos eléctricos y nuevos materiales que haya que introducir, hay que ponerse a trabajar en ello cuanto antes. Por tanto, el objetivo es iniciarlo a la mayor brevedad. El número de empleos pues dependerá de la velocidad con la que arranque el proyecto y con la que se vaya desarrollando. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero sobre todo lo que quiero poner en valor es la parte eléctrica sí, y recordemos también que va a haber como una unidad especial de fabricación 4.0, de fabricación flexible, que va a permitir que todo el desarrollo que se produzca en esos nuevos procesos de fabricación mucho más digitalizados y más modernos también sean escalables después de forma inmediata en procesos productivos habituales. Por tanto, va a tener como una doble línea. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Lo que pretendemos es arrancarlo desde luego cuanto antes, antes de verano. Y relacionado con este tema de la automoción, el otro día le envié una carta a la ministra de Industria para hablar de las políticas que se van a poner en marcha. Ha tenido respuesta y cuando se celebre esa reunión, si es que se celebra, ¿qué le va a plantear? Bueno, se la envío yo porque de alguna manera vamos a decir, en la prelación de las comunidades autónomas Euskadi es la primera, pero responde a 9 comunidades autónomas que trabajamos y tenemos sobre todo muchísima industria relacionada con el sector de la automoción, por tanto va en nombre de 9 comunidades autónomas y lo que pedíamos a la ministra era una reunión urgente en la que se nos explicara como comunidades más concernidas cuál es el alcance de ese plan que se había aprobado la pasada semana, del cual tenemos noticias de forma indirecta. Y bueno, también comentábamos la necesidad de abordar
no solamente lo que es el fomento de la adquisición de nuevos vehículos, sino todo un plan industrial relacionado con el sector de la automoción, que entendíamos que estaba reflejado de una manera un tanto menor en ese plan. Pero bueno, quizá en la explicación correspondiente pudiéramos tener algunas aclaraciones. Por tanto, esa es la carta que se le envió. No tenemos todavía ninguna contestación. Sin embargo, ayer la ministra tenía una conferencia informativa, una conferencia telemática, en la cual comentaba la posibilidad de constituir la mesa de la automoción que se le había solicitado previamente por parte de las comunidades autónomas, con las comunidades, entre el propio Ministerio, las comunidades autónomas y todo el sector. Pero bueno, no tenemos ninguna notificación oficial al respecto, excepto esa noticia. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Salud si puede actualizar los datos de los focos. En Orio hay otro positivo hoy, según el boletín. También la situación en la residencia de Bilbao, en el hospital de Basurto, en el conjunto de los focos. Bien, sí, en el conjunto de los focos que menciona le puedo decir que la situación de Txagorritxu no hay variación, sigue habiendo 15 positivos. En relación al foco de Basurto tampoco hay variación, siguen siendo 45 los positivos. En el que usted menciona de la residencia siguen siendo 8 los positivos. Y el caso que menciona en relación a Orio, le puedo decir que hoy 2 de los casos de Guipúzcoa están relacionados con este nuevo foco, pero estaban en aislamiento. Con esto quiero decir que de los 8 nuevos casos que hemos tenido hoy identificados en Euskadi, 5 eran ya casos que eran contactos de alguna persona identificada en los días previos y ya estaban en aislamiento. Esto ha sido el caso de Orio, donde le puedo decir que en este momento tenemos 8 personas identificadas, pero que los casos están identificados dentro de casos y contactos y tienen, como mencioné ya ayer, vamos a decir, lo que hemos identificado hasta ahora tiene un contexto muy familiar y tiene un contexto familiar y social, como la mayoría de los casos que se están identificando en otros puntos de Euskadi. Tenemos las herramientas para esta identificación precoz de los casos, realizar su seguimiento y en muchas de las ocasiones identificar a las personas antes de que presenten síntomas. ¿Han notado que ha bajado un poco la edad media de las personas que están dando positivos estos días? Sí, ha bajado la edad media. Le puedo decir que ayer hubo 2 casos positivos que son menores, que son niños de corta edad. ¿Y jóvenes? Jóvenes también, son más jóvenes que antes, pero sí que nos ha llamado la atención que estamos identificando niños de edades, en la última semana hay varios casos de menos de 1 año. Consejera, ha dicho que se puede felicitar por la respuesta que ha dado la sociedad vasca en general ante esta situación, pero llegamos a una época especialmente complicada, que es la del verano. Se han visto imágenes, no aquí, pero sí en otros países. Yo que sé, hoy son el día de las no hogueras de San Juan, el día de la no celebración. Hay algunas convocatorias institucionales, incluso hay avance, pues yo que sé, de un chupinazo secreto en Vitoria. Habría que hacer una llamada, reforzar esa responsabilidad, hablar de distanciamiento, de que el verano es largo y hay que mantener esa vigilancia. Sí, yo creo que todo refuerzo, como usted menciona, es adecuado. Es cierto que no estamos acostumbrados a un verano como este y a una situación que el verano además invita a salir, invita a socializar, invita a estar con amigos y con personas a las que quizá no vemos hace tiempo. Pero yo creo que todos tenemos en el recuerdo que el virus está entre nosotros. Conocemos que hay unas medidas básicas como es el distanciamiento. Sabemos además que si conseguimos mantener ciertas distancias, la posibilidad de contagio es bajísima y, por lo tanto, esto debemos intentar realizar la vida más normal posible, pero realizando este distanciamiento sobre todo y
si no, o conjuntamente, el uso de mascarilla. Respecto a convocatorias de este tipo que menciona, hemos visto en otros países, sobre todo, consecuencias de convocatorias, fiestas, reuniones, el momento en que no estaban permitidas y, por lo tanto, vemos que las recomendaciones que realizamos desde las instituciones no son un capricho. El riesgo existe y luego está la responsabilidad de cada uno. Sí, ha hablado de menores de edad y de niños, ¿no?, de menos de 1 año. ¿Han sido contagiados en la familia? Como hemos mencionado, muchas veces es difícil establecer el lazo directo, si es, los padres o familiares, pero en ocasiones también hemos identificado que habían tenido varios contactos estrechos, en ocasiones con diversos miembros de la familia y, por lo tanto, me gustaría este momento también para aprovechar y recordar que los niños no suelen tener una manifestación de la enfermedad grave, pero que esto no se puede generalizar y puede ocurrir que alguno la tenga y, por lo tanto, debemos proteger a nuestros menores. Sí, consejera, ¿tiene constancia de que en Guipúzcoa, en una consulta de un veterinario, un perro haya dado positivo en una prueba PCR y que haya habido que aislar a su dueña y a su familia? La verdad es que no tengo constancia de ese hecho, pero le puedo decir que ya está descrito que algunos animales podían portar. Me constaba más que eran felinos y gatos. También le puedo decir que no se ha constatado la transmisión animal-persona en el caso de estos animales. Por lo tanto, no está descrito como un riesgo especial el de tener mascotas. ¿Se han planteado, ahora que están las cosas un poquito más tranquilas, gratificar de alguna manera la plantilla de Osakidetza por el trabajo de estos meses? Bueno, eso será una decisión que tendrá que tomar el Gobierno, que asuma las riendas del Ejecutivo después de las elecciones, ¿no? Sí, que el Gobierno está tomando muchas medidas inaplazables dentro de un plan de choque para responder a lo más urgente del COVID, de la pandemia, pero que hay medidas que inevitablemente habrán de ser abordadas por el Gobierno, que asuma la responsabilidad de gobernar después de las elecciones, ¿no? En Alemania se ha tomado una decisión de volver en la zona en la que se detectaron los casos relacionados con la empresa de productos cárnicos, una situación como de confinamiento. No sé si esas situaciones o riesgos también podrían existir aquí. Ese podría ser el camino en caso de localizar focos, cerrar zonas. No sé si esas situaciones están muy lejos, las ven posibles, esos riesgos existen en cualquier sitio. El riesgo existe, pero en este momento no lo vemos que esté en Euskadi. Los casos que estamos identificando son casos, como le digo, hoy en concreto tenemos 8 casos y más de la mitad son contactos estrechos que ya están en aislamiento. Este tipo de acciones se realizan cuando el número de casos absoluto es mayor y, sobre todo, cuando hay una transmisión que llamamos comunitaria y es un elevado número de personas que adquieren la enfermedad realizando actividades en común con otras y sin poder trazar los contactos. Por lo tanto, en este momento, el riesgo conviviendo con el virus existe, pero en este momento Euskadi no tiene una situación de este tipo ni tenemos ninguna evidencia de una transmisión comunitaria. Por lo tanto, mi mensaje es de tranquilidad y podemos seguir realizando con prudencia, que es lo que ha guiado hasta ahora, yo creo, que a la mayoría de la ciudadanía en sus acciones. ¿Han puesto en marcha algún plan de control sanitario de trabajadores temporeros que puedan acudir a Euskadi en los próximos meses? Y luego, al hilo también de los rebrotes, ¿consideran que la campaña electoral que comienza el jueves y la jornada de urnas del domingo 12 de julio temen que pueda ser también el origen de algún rebrote? Ya pasó en otro momento, pero por ejemplo en Francia, en aquella primera vuelta de elecciones municipales. En relación a lo que me menciona, tenemos identificados colectivos de mayor riesgo.
Como usted ha mencionado, los temporeros, en este momento en Euskadi le puedo decir que hay muy pocos, pero en el momento en que hubo más por labores específicas que lo precisaban, se hizo una revisión de la situación y estuvimos pendientes de ellos. Por supuesto, vamos a seguir realizando, vamos a decir, ese control o ese seguimiento estrecho de actividades que consideramos de mayor riesgo. En lo que refiere usted a la campaña electoral y a las elecciones, lo que sabemos es que si se mantienen las recomendaciones y las medidas de seguridad que se han trabajado y que están difundidas, realmente el riesgo está controlado. Por lo tanto, también un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Si quiere acudir a un acto, tendrá que ver qué aforo hay, tendrá que mantener las distancias de seguridad y al ir a votar, lo mismo. Hauteskundeak egin baino lehenago Eusko Jaurlaritzaren nahia da bi batzorde elkartzea, bat aste honetan transferentziena, bestea uztailean kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoa. Berrikuntzari badago, gertuago egon daiteke akordioa. Bueno, bi dira ondo esaten duzunez, bitariko batzordea, transferentzien inguruko bitariko batzordea, ostegun honetan egingo da. Hasierako asmoa zen presentziala izatea, ministrak horrela eskatu zuelako eta asmo hori agertu zuelako, baina ikusirik zenolako susmo okerrak eta dauden bitartean, erabaki dugu ostegunean egitea bai, baina ez presentziala bideokonferentzia bidez baino. Beraz, ostegun honetan, goizeko 9:30 egingo da bilera bideokonferentzia bidez. Beraz, hor akordioa badago eta mahai horretan aztertuko diren eta erabakiko diren gaiak ezagunak dira, ez dut horri buruz gehiago azalduko, ezta? Bueno, bestean oraindik ez da aurrera pausurik eman. Gauza jakina da, zenolako desadostasunak egon diran. Guk gauza jakina denez baita ere Eusko Jaurlaritzak defizitaren inguruko konpromiso bat eskatzen du. Lehenago bitariko batzordea batzartzea, bidezkoa delako, legezkoa delako, eta kasu honetan ezinbestekoa delago gainera. Eta bigarrenez, besteak beste, defizitari buruzko erabaki bat hartzea. Zein den defizita guk hemen behar dugu, diru bilketak izango duen beherakada konpentsatuko duen defizita behar dugu. Hori da eskatuko duguna eta mahai gainean planteatuko duguna. Duzu susmo okerra daudela, ez dakize pizkatza saldu dezakezun zer dela egiten. Gauza jakina denez salaketak egon dira, eskakizunak egon dira, hauteskunde batzordeari eskatuz mesedez hori ez dadila egin, atzeratu dadila, eta guk egingo dugu, baina norbaitek bildurrik badauka, eta susmo okerrik baldin badauka, hori aprobetxatuz, eszenifikazio bat egingo dugula, beste helburu batzuekin, hau da, bitariko batzordearen eginkizunaz aparteko beste helburu batzuekin, hori guztia ezabatzeko, egoki izan daitekela uste izan dugu, modu horretara egitea, modu presentzialean beti arrisku gehiago egon daitekeelako, horrelako eszenifikazioak egin alizateko. Eta berririk ez da egon, hauteskunde batzordeak baimena eman zuen egiteko. Hauteskunde batzordeak ez zuen oztoporik jarri, aintzakotzat hartu zuen hori, eta esan zuen printzipioz hori egiteko behar bazala, diseinatuta zegoen moduan egiteko eragozpenik edo oztoporik ez zuela berak ikusten, beste kontu bata, hor zer egiten zen edo ze aldarrikatzen zen bitariko batzordearen eginkizunaz aparte, ezta? Baina baimen osoa eman zuen eta osoa eman zion ekitaldiari eta zion bat ere oztoporik jarri. En el tema del déficit, ha habido algún avance en las últimas horas en los contactos con Hacienda y ese margen de endeudamiento, ¿en qué nivel se traduciría? ¿Nos puede aportar alguna cifra de cuál es el planteamiento del Gobierno para déficit? No puedo dar cifras, lógicamente, porque tampoco hay una definición clara, concreta de lo que puede ser la reducción de la recaudación. Ustedes saben que en el fondo de 16.000 millones de euros, ¿no?, que habilitó el Gobierno central para repartir entre comunidades autónomas en el marco de la lucha contra el COVID, había un tramo, el cuarto tramo, que pretendía compensar a las comunidades autónomas por la reducción de la recaudación, por la rebaja experimentada por la recaudación.
es el cuarto tramo del que han excluido a las comunidades autónomas de raigambre foral, a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra. Lo que pedimos, lógicamente, lo que vamos a plantear y lo que estamos exigiendo al Gobierno central es que nos autoricen en la Comisión Mixta del Concierto Económico, que es el foro en el que deben formalizarse este tipo de acuerdos, un incremento del déficit que sea suficiente como para compensar la rebaja que la recaudación ha experimentado en Euskadi, ¿no? Eso es lo que vamos a pedir, no pedimos más, pero lógicamente si el objetivo de ese fondo, entre otros, y de ese tramo del que se nos excluyó, era el de compensar en la medida en que sea posible las rebajas de la recaudación, pues lo que pedimos es que la autorización para incrementar el déficit y asumir un endeudamiento haga referencia a esto, ¿no? Al déficit de recaudación que resulte pues del impacto en la recaudación que tenga la crisis económica generada por la COVID, ¿no? Y de vuelta al tema de la pandemia, a nivel de educación, ¿está definido ya el plan de cómo va a ser el próximo curso? ¿Hay algo definido en ese sentido o cuándo se van a presentar los detalles de cómo será esa vuelta a clase? Pues próximamente, ¿no? Se ha avanzado mucho, las conversaciones se están desarrollando con la máxima intensidad y próximamente se conocerá el detalle del planteamiento del Departamento de Educación a ese respecto, ¿no? Besterik ez badago, eskerrik asko. Muchas gracias por su atención. Pues quería comunicarlo a la centro. Yo le pregunté, he dicho que era la hoy desde la que.